Bendiciones, amados hermanos. Damos gracias al Señor porque nos permite reunirnos en su nombre. Él nos está hablando, Él nos atrae con cuerdas de amor y espera que nosotros atentos estemos escuchando lo que dice el palpitar de su corazón. Como una y otra vez lo hemos dicho, la gracia de Dios es manifestada gracias a esa pasión que Él tiene por las personas, la pasión que Él tiene por las almas. Y nos damos cuenta que esas almas que Él ha redimido, Él las cuida, Él las está formando, las está perfeccionando, las está animando, las está transformando. Y lo hace con amor, lo hace con dedicación. Y nos damos cuenta que la gracia es un regalo que no podemos pagar y ya sabemos que no hemos de buscar pagarlo, hemos de recibirlo. Les bendigo, les doy gracias por estarme acompañando. Hemos iniciado esta carrera desde el año pasado, o sea, el ir estudiando, discipulándonos sobre la gracia. Y gracias al Señor, continuamos en este año. La serie realmente creo que a todos nos ha ministrado, nos ha impactado. Y si usted considera que necesita repasar algunos detalles, recuerde que está grabada. Usted puede devolverse, puede revisarla, puede tomar apuntes y también compartirla. El Señor nos está hablando en un tiempo donde hay tanta confluencia de ideas y Él lo que quiere es que nos acerquemos a Él, que entendamos ese amor, esa pasión que sin reserva Él se da a nosotros y también quiere que nosotros nos demos a Él. Qué lindo cuando entonces entendemos que la gracia es algo íntimo y personal. Es un trato de Dios uno a uno. Es Él contigo, es Él conmigo, es con cada uno de nosotros porque nos ama. Y esa gracia se extiende también para aquellos que aún no le conocen, para aquellos que necesitan saber del amor de Dios. Qué bueno que entonces nosotros también tengamos pasión por las almas y estemos orando por ellas y estemos hablando de Cristo, estemos testificando y dando testimonio de ese regalo que recibimos día a día, momento a momento, minuto a minuto, segundo a segundo, la gracia y el amor de Dios. Hoy, segunda parte del tema, la gracia, algo íntimo y personal. Le invito para que ore conmigo y para que usted disfrute este tiempo. Yo también disfruto de la presencia de Dios y pongo atención y luego hasta repaso la enseñanza, porque también quiero crecer, quiero ser fortalecida, animada, nutrida, para tener de eso en mí, siendo un depósito del Señor para compartir con otros. Así que gloria a Dios porque es el Espíritu Santo. Y yo le digo, Padre Celestial, estamos aquí reunidos en tu nombre y te damos gracias por tu presencia. Gracias porque tú traes pan fresco, porque tú traes la palabra, porque de acuerdo a la temporada tú nos hablas, tú nos formas, tú nos bendices, nos conoces tan bien. Quiero ser un instrumento que evidencie, pueda transmitir lo que tú le estás entregando, para que todos seamos enriquecidos, para que todos seamos fortalecidos, para que todos nos apoyemos en ti. Gracias, Señor, porque una y otra vez nos dices, te amo, mi vida di por ti. Y dices el nombre de cada uno de nosotros y nos recuerdas que tú nos amas. Qué linda con esa invitación a subir al monte. Cuando sacamos estos espacios y que estamos subiendo al monte y diciendo, bueno, Señor, aquí estamos. No es un espacio en que vamos a orar, sino es un espacio en que vamos a escuchar la impartición que tú traes para nosotros, impartición que trae vida eterna. Y gloria a Dios por eso. Le invito entonces para que se una conmigo y disfrutemos de esta palabra del día de hoy. Glorifícate, Señor, en medio nuestro. Te amamos, gracias por amarnos. Que sea de bendición esta palabra y que podamos ponerla en práctica, porque la analizamos, la escuchamos, la pesamos, tomamos lo que nos corresponde y dejamos ir aquello que no, pero sí nos centramos en lo que es nuestro
en esa bendición que tú traes para cada uno. Por Cristo nuestro Señor, ponemos este tiempo de enseñanza. Amén. Nuestro texto base en Efesios 2, verso 8 y 9 nos está diciendo, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Qué bueno el saber que vino la palabra a nosotros y creímos, decidimos, tomamos la decisión en ese libre albedrío de decir si quiero a Cristo, si quiero su palabra, si quiero su plan de salvación. Y por eso es que nosotros disfrutamos la gracia y con amor, con pasión, oramos por aquellos que aún no han sido salvos, para que tengan esa revelación en su espíritu, esa invitación, ese toque del Espíritu Santo que les redarguya y entonces digan, uy, sí, yo también quiero disfrutar de esa gracia. Este verso nuevo, el decirnos, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, nos está diciendo que es algo que se nos entregó. A Dios así le plació. Por lo tanto, en la segunda parte de ese versículo 9 dice, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Qué bueno que pensáramos en este momento en que no podemos hacer exclusión de personas. No podemos decir, este sí debe de ser salvo o este no debe de ser salvo. O yo sí debía ser salvo porque otra persona no debe de ser salva. ¿Por qué? Dios no nos llama a una posición de juicio ni de señalamiento, sino que Él nos está llamando en esa invitación a vengan, sientan mi pasión, entiendan que mi plan de salvación es para todos. Todos han de conocer de Cristo. Tal vez hay personas que ya han escuchado el plan de salvación, ya se les ha hablado. Mas, sin embargo, el testimonio que ha visto de aquellos que se hacen llamar hijos de Dios ha puesto por el piso ese tema tan grande y tan poderoso. Si en algún momento hemos fallado y nosotros hemos sido causal también de que aquellos vean de poco más o menos la salvación o el ser llamado seguidor de Jesucristo, entendamos que si nos hemos arrepentido y hemos pedido perdón al Señor, eso ha pasado atrás. El Señor no se acuerda de eso, nosotros no nos debemos de acordar. Pero sí entonces aprovechar y decir, yo que puse en vergüenza el Evangelio, yo que hice tal cosa, Dios no me rechazó, sino que al venir a Él me abrazó, me acogió, me ha estado formando, me ha sustentado, me ha sostenido. ¿Y todo por qué? Por gracia. Porque en este tiempo es lo que necesitamos. Sensibilidad para hablar del amor de Dios. Hablar con pasión, con denuedo. Hablar con base en nuestra experiencia de vida. Una experiencia esperanzadora. Porque si nos quejamos, si lloramos, si solo hablamos la parte fea, si nos enfatizamos en las heridas que nos han quedado o las cicatrices, siendo positivos de que las heridas se hayan sanado, las cicatrices de los eventos experimentados por los sinsabores de la vida. Enfoquémonos en Dios me ayudó, Él me salvó. Todo pensamiento que se está hablando ahora de positivismo, le dicen a las personas, usted puede, si usted quiere, propóngaselo mentalmente, hablen positivo. Pero esto, por nuestra propia fuerza, no tendrá mayor efecto. Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, cuando reconocemos nuestra dependencia total y absoluta de Él. Y entonces Él se regocija porque Él dice, se dan cuenta que me necesitan. Y es que así los he creado, para que dependan de mí. Por eso nos damos cuenta que en el verso 10
de Efesios 2 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Entonces, desbaratando, desarticulando todo pensamiento de no sé, no puedo, no soy capaz. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y antes, en Filipenses 4:12 dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad. Entonces, las cosas que hacemos en donde nos desempeñamos, las labores que vamos desarrollando, las puertas que se van abriendo, es Él que está preparando, que está guiando, que está gestando, para que entendamos que a veces la temporada va a incluir llanto, dolor, tristeza, quebrantamiento. Revisando lo que dice el Salmo 23, aunque andes por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque el Señor estará conmigo. Y porque de acuerdo a Jeremías 11:29, los planes de Él son de bien y no de mal. Entonces, aunque pasemos momentos difíciles, momentos de confusión, de inseguridad, de ansiedad, son momentos. No nos quedamos estacionados, sino como lo dice el apóstol Pablo, nos extendemos hacia adelante al supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué bueno entonces cuando podemos abrazar la gracia, cuando podemos decir, sí, esa gracia de Dios, ese favor de Él, no se fija en quién soy yo, no queda ahí estancado, no queda ahí atorado, sino que me mira con amor y sabe que en ocasiones lloraré, en ocasiones sufriré, pero Él va a estar conmigo y levantará bandera de victoria. En otros momentos reiré, bailaré, cantaré. Él va a estar ahí. Qué bueno entonces que nosotros entendamos que en todo momento, en las diferentes temporadas que se puedan vivir, contamos con la gracia y el favor de Dios. Es que es un amor tan grande, es su amor tan particular, es tu amor, Señor, tan extenso que faltan palabras más bien para expresar tanto agradecimiento, porque nos sobran razones para agradecer lo que tú haces por nosotros. Y diciendo esto, quiero compartir la primera estrofa de la canción Gracia, escrita por el hermano Danilo Montero. Y él canta, perdido yo, me encontraste a mí, tomaste mi mano, me acercaste a ti. Torpe soy y me das tu amor, loco soy para el rey de amor. Me diste alas para volar, hoy pinto el cielo con mi cantar. Lo que yo soy viene de ti, lo que yo quiero es más de ti. Cuando estamos pensando en la gracia, cuando meditamos, porque dentro de nuestro ejercicio de hijos de Dios, de creyentes, de seguidores de Jesucristo, es bueno que nosotros tengamos espacios de oraciones contemplativas donde pensamos en el Señor y sus calidades. Pero también qué bueno es cuando hacemos un alto y revisamos nuestro vivir delante de la presencia del Señor. Y nos damos cuenta de lo que Él ha hecho, lo que fuimos, que ya no somos, lo que Él está haciendo y lo que Él dice que hará por nosotros. Esta alabanza del hermano dice, perdido yo, me encontraste a mí. ¿Cuántos han pedido, han clamado y se han dado cuenta que han sido escuchados? Porque es la gracia y el favor de Dios. Su palabra dice, no es del que corre, no es del que quiere, sino el que Dios tiene misericordia. Entonces es algo para meditar, algo para regocijarnos. Es un motivo para nosotros levantarnos en fe y decir, no voy a quedarme estancado. Quizás me faltan muchas áreas que cambiar. Quizás haya muchas cosas que aprender, que conocer, pero prosigo hacia adelante, me extiendo hacia adelante. Cada vez voy aprendiendo. Soy humilde porque necesito del Señor. Soy humilde porque sé que hay otras personas que me pueden guiar, que me pueden apoyar, que me pueden aconsejar, que me pueden exhortar. Y lo recibo, porque así en esta posición en que estoy en formación, vendrán otros detrás de mí que van a requerir que yo también cumpla ese rol, esa labor de mentoraje, de hablar, de predicar, de exhortar, de animar. ¿Por qué? Porque en todos está el Espíritu Santo. Y si usted dice, como canta esta estrofa, torpe soy y tú me das tu amor. Sí, todos hemos de reconocer que somos torpes.
El único soberano, el único perfecto, el único que no tiene alguna tacha ni error es Dios, Jesucristo. De ahí en fuera, todos nosotros dependemos de Él. Y cuando nosotros experimentamos la plenitud del amor de Dios, cuando nosotros meditamos en esa gracia, realmente es como si estuviésemos trastornados, como locos. ¿Por qué? Porque sentimos esa alegría de hablar de Dios. Nos alegra los tiempos de reunión para orar, para estar con los hermanos, para compartir testimonio. Nos levantamos en la mañana y aunque haya cansancio, tal vez hayamos descansado bien o no, medio dormido o no, nos acordamos que Dios ha cuidado de nosotros toda la noche, nos ha dado fuerzas. Y entonces de una vez le decimos, te entregamos este día, nos rendimos a ti, trabaja por nosotros, Espíritu Santo, nosotros te queremos sentir. Manifiesta tu poder y tu gloria en todo lo que yo hoy vaya a hacer. Quiero verte, quiero sentirte, quiero experimentarte, quiero conocerte. Y así desarrollamos nuestro día. Y así cantamos, así bailamos, así reímos, así comemos, así lloramos, sabiendo que el Espíritu Santo, el Consolador, está cerca nuestro. Y que el Señor es el que nos da esas alas para volar. Cuando sentimos que hay cansancio, cuando sentimos que no está muy claro el camino, nos tomamos fuertemente y le decimos, Señor, guíenos. Sé tú abriendo ese espacio por donde hemos de pasar. Muchas veces las emociones no juegan con esos estados de ánimo y son volubles, son cambiantes. ¿Por qué? Porque se presentan muchas situaciones en la vida y en ocasiones hay horas que son más difíciles o momentos, escenarios más difíciles que otros. Pero qué bueno cuando sabemos que Él viene a nosotros y dice, no temas, yo te ayudo, no temas porque yo te sustento. Vas a pasar por esto, pero yo te voy a acompañar, yo también te voy a librar de esto otro. Y de ahí nosotros nos rendimos ante Él y decimos, Señor, todo lo que viene de ti lo queremos. Queremos más de ti, Señor. Siempre queremos más de ti. Nuestra dependencia de vida está en ti. Y bueno, nos apasionamos porque nos apasionamos por nuestro Señor. Puede sentir esta alegría, ese deleite. Usted puede decirle, Señor, sí, estoy apasionada por ti. Señor, apasionada, apasionada, me gusta hablar de ti, me gusta respirarte, me gusta sentirte, olerte, escucharte. Son niveles que van más allá de profundidad, de intimidad, y es lo que estamos hablando. Es decir, que la gracia es algo íntimo y personal. Tal vez sus experiencias con el Espíritu Santo, con Dios Padre y con su Hijo Jesucristo sean un poco diferentes a las que yo manifiesto. Pero Dios nos conoce y Él se revela a nosotros de la manera que sea significativa, de la manera que lo podamos percibir, de la manera que lo podamos sentir, de la manera que entendamos que sea el que está diciendo, estoy tocando la puerta, aquí estoy, mírame, escúchame, siénteme, porque te amo, porque te amo, porque te amo. Dios nos toma en su mano y nos acerca a Él y nos dice, no temas porque yo te ayudo. Cuando estamos disfrutando la gracia y en medio de hablar sobre la gracia, hemos de entender que no hemos de temer. El único temor que podemos tener es temor de Dios, que tiene la potestad de destruir a un ser, aún después de la muerte física. Pero de ahí en fuera, en el perfecto amor de Dios, ese perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Y dice la palabra, quien teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces es una invitación a dejémonos moldear, crezcamos, disfrutemos los tiempos, las temporadas, los procesos. Cuando tengamos que llorar, lloremos. Cuando tengamos que reír, riamos. Cuando tengamos que cantar, cantemos. No nos limitemos, porque Él nos trajo a vida, porque Él nos dio emociones, porque Él nos dio un temperamento y porque en medio de todo tenemos carácter de hijos del Rey. Y en Él somos siempre más que vencedores. Nunca podremos salir adelante si pensamos que es por nuestras propias fuerzas. Siempre podremos lograr todo con la ayuda y el favor de Él, si está en su beneplácito, entregarnos aquello que hemos anhelado en nuestro corazón. Y les recuerdo entonces, para ir entrando al tema, que la semana anterior estuvimos hablando sobre el libro El progreso del peregrino.
y hablamos sobre la importancia de no tratar de cumplir por cumplir, metiéndonos en un zapato, alegando a lo que es legal o a lo que no es legal, sino a esa gracia que nos llama santidad, pero también nos llama a convencernos de que nuestra dependencia es de Dios y que cuando nos apoyamos en Él nos transforma. Recordemos que en el progreso del peregrino, él se llamaba previamente sin gracia y luego pasó a llamarse como cristiano. Sin gracia somos todos los que subestimamos el amor y el poder de Dios. No hay belleza, no hay talentos, no hay aptitudes, no hay nada que una persona pueda tener que le llene de gracia si no tiene el favor de Dios. Todos necesitamos el favor de Dios. Y entonces hablamos sobre recomendación de hacer lectura de ese libro y también de cómo ese proceso nos va llevando, el proceso de avanzar en la fe, el proceso de caminar tomados de la mano del Señor y cómo Él nos va renovando. Quiero aprovechar a leer Colosenses 3, 9 y 10, que fue una cita bíblica que se leyó en la lección anterior. No mentáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. ¿Y quién es? Jesucristo. Nosotros entonces tenemos que irnos renovando en ese verdadero conocimiento. ¿Qué nos limpia? ¿Qué es esa, esa, bueno, yo diría palabra, pero eso que se presenta ante nosotros, que nos redarguye de pecado y nos hace entender que estamos mal? La palabra de Dios. Por eso la importancia de leerla, por eso la importancia de inquirir en ella. Y después de que hablamos sobre ese peregrinar, de cómo cristiano va pasando por muchas cosas y va fortaleciéndose, va viendo la mano de Dios para poder llegar a ese punto donde se da cuenta que ha sido perfeccionado por Dios. Estuvimos también leyendo sobre el escritor C.S. Lewis, el hermano que escribió Narnia, una frase de un libro que él escribió titulado Mero Cristianismo. Y vuelvo a leer esta frase. El verdadero Hijo de Dios está a nuestro lado. Está comenzando a transformarlo para que sea semejante a Él. Está empezando, por así decirlo, a inyectar su clase de vida y pensamiento en usted, empezando a hacer del soldado de plomo un ser vivo. La parte suya que se resiste a este proceso es la que todavía es plomo. Y entonces yo quise para esta oportunidad hacer una breve revisión sobre lo que significa el plomo. Si hablamos de el plomo como tal, la ciencia nos dirá que es un metal pesado que es denso, blando, maleable y de color gris azulado. Reconocido por su alta resistencia a la corrosión, es un elemento químico tóxico. El número atómico que se le ha asignado es el 82 y es ampliamente utilizado industrialmente, pero dañino para la salud y para el medio ambiente. ¿Por qué? Porque produce daños neurológicos en los seres humanos, daños renales, cardiovasculares, eh, y por lo tanto es algo que debe de ser tratado con cuidado y no exponerse a él en exceso. También busqué el significado del plomo en la vida espiritual.
y encontré que lo define como equivalente a pensar en el ego, en el miedo, en, en esos bloqueos que experimenta la persona para poder accesar a la gracia. Podemos hablar del plomo entonces como el peso de la culpa, como algo entonces que no está como muy bien y como que no ayuda. Dicho esto, retomamos entonces que habíamos hablado que hemos de reconocer que en nuestro propio proceso como peregrinos hay tres constantes que se están dando. Uno es el tiempo, el otro es el sufrimiento y el otro, el tercer eh, situación o componente que se hace presente en el desarrollo de nuestra vida como creyentes es el cambio. Y al leer lo que nos decía C.S. Lewis, nos invita entonces a entender que en medio del tiempo que vivimos, de los sufrimientos que experimentamos y de los cambios que se nos van dando, se hacen presentes. Habíamos expresado 5 puntos débiles donde es necesaria la intervención de Dios. El que desarrollamos, la inseguridad, y luego estaremos en esta oportunidad hablando sobre la debilidad, la agresividad, la contemporarización y el orgullo. Y estos, dejando en claro que son batallas personales, situaciones entonces en las cuales nosotros tenemos que renunciar a ellas para poder entender ese trato de gracia íntimo y personal y recibirlo. La inseguridad es una de esas características en las cuales hemos hablado ahorita, de que Dios nos convierte de ser un soldadito de plomo a una persona realmente que tenga vida. La gracia nos invita a que cada uno de nosotros realmente seamos lo que tenemos que ser. Leemos en Primera de Corintios 15 del verso 6 al 11. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, como un nacido fuera de tiempo, se apareció también a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creísteis. ¿Quién está hablando? Sí, sé que lo sabemos. El que está hablando es Pablo. Y como lo vimos anteriormente, Pablo está reconociendo su condición, su propia identidad. Y qué bueno porque nos habla de que es importante que cada uno de nosotros reconozca quién es, se autoidentifique. De ahí lo que decía al inicio, la importancia de hacer pautas y de estar
contemplando, hacer estas oraciones de contemplativas cuando contemplamos en la belleza del Señor, pero también cuando hacemos esa introspección, esa revisión, volvemos los ojos hacia adentro y estando frente al Espíritu Santo, delante del Espíritu Santo, nos reconocemos quiénes somos nosotros. Porque muchas veces se hace inversión de tiempo en analizar una persona, una familia o un tercero, pero no sacamos tiempo para detenernos y decir, ¿cómo estoy viviendo? ¿Quién soy yo? ¿Hay coherencia entre lo que pienso, digo y hago? ¿En qué cosas que no me gustan de los demás? No me he dado cuenta que yo mismo soy así. Y estoy cayendo en el error de señalar, de juzgar a los demás y no me estoy deteniendo y dándome cuenta que quizás mi similitud con ellos son los que están molestando o lo que me está molestando. Entonces, qué importante es que cada uno de nosotros haga esa observancia de saber quién es para no estar pretendiendo ser aceptados por otros y que aún no hayamos sido aceptados por nosotros mismos. Es muy importante que cada uno de nosotros sepa quién es. Y por eso no hay tiempo para estar viendo la paja del hermano, sino que la palabra nos habla de la viga de nuestro ojo. O sea, voltear hacia los ojos hacia nosotros y decir, Espíritu Santo, dime. Espíritu Santo, revélame. Espíritu Santo, yo quiero saber quién soy yo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque estamos hablando que una de las aspectos donde necesitamos ayuda de Dios en ese trato de gracia, que es íntimo y personal, es en la identidad. Entonces, yo debo de saber quién soy yo, no lo que creo que soy, sino que a la luz de mis conductas, de la retroalimentación o realimentación que recibo de quienes viven conmigo, de quienes me rodean, de los que trabajan conmigo, darme cuenta qué es lo que yo he mostrado, darme cuenta quién yo soy. Y cada uno de nosotros tenemos que sincerarnos ante el Espíritu Santo. Esto que leí del apóstol Pablo, él está refiriéndose a sí mismo, diciendo, bueno, sí, yo hice esto, yo fui así, pero también estoy viendo el trabajo de Dios en mí, lo que he logrado, lo que he alcanzado. Y como dice el verso 11, sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creísteis. O sea, él está dando esa validación, aún en esa multiforme eh, presentación de la gracia de Dios o de la manifestación del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Eso no quita que el Señor fluya y que cada uno de nosotros seamos diferentes, seamos con nuestra, con nuestro sazón, con nuestra identidad. Cada uno de nosotros ha de entender que es por gracia. Y como es por gracia, no hay mayores privilegios. Entonces, no nos debemos de sentir mal o ser inseguros buscando aceptación. Una aceptación que quizás nosotros mismos no nos damos y sí queremos que otros nos den, sino que nosotros debemos de ser seguros en que no me parezco a alguien más, en que Dios me formó a mí, en que Dios me creó a mí y que en las cosas tan bonitas que tengo o aquellas que no son tan bonitas y que deben de cambiar, toda la ayuda la necesito de Dios. Pero Él no me descarta, Él no me tira fuera, Él no me deja, Él está conmigo. Aspectos importantes entonces dentro de la inseguridad es que nosotros no podemos o no debemos estarnos comparando a los demás. No estamos en esta vida cristiana por competencia. Estamos llevando el nombre de Cristo en alto y quien merece los reconocimientos amplia, profunda y extensamente es Dios. Si hay plomo de inseguridad en nuestra vida, entonces debemos de decirle al Señor, Señor, sánanos. Señor, estamos dispuestos a renunciar a la inseguridad, danos de ese alivio tuyo. Y Señor, en ti somos más
que vencedores. Cuando nosotros echamos nuestra carga y nuestra ansiedad sobre el Señor, esa vida de inseguridad se tiene que ir, porque sabemos que estamos bajo su gracia, bajo su manto, bajo su autoridad, bajo su ayuda. Él está por nosotros. Un segundo aspecto donde es necesaria la ayuda de Dios para que dejemos esa parte de plomo que hay en nuestra vida y seamos más eh, plenos en entender que sí necesitamos siempre de Dios y que Él va trabajando en nosotros, es la debilidad. Muchas veces, en medio del sufrimiento, es como vamos a ir aprendiendo. Porque quizás no nos apercibimos que hay otra temporada, que hay otra forma, y Dios permite esa formación en modalidad de sufrimiento. Segunda de Corintios 12, vamos a estarlo leyendo a partir del versículo 7, dice: y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca acerca de esto. 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Una de las luchas es enfrentar nuestra propia debilidad. Cuando nos sentimos heridos, cuando sufrimos, cuando fallamos y nos sentimos mal, venimos ante el Señor y oramos. Sin embargo, no hallamos solución al problema. Y puede que caigamos en el tema de estarnos quejando y de manifestar toda la insatisfacción que tenemos. Pero como hablamos al inicio de esta parte, en la seguridad de aceptarme, de que soy un ser humano, de que puedo errar, de que puedo flaquear, tomamos en cuenta que la imperfección nos acosa constantemente. En este texto que hemos leído de 2 Corintios 12, el apóstol Pablo está diciendo que él tiene algo que le aqueja, que lo debilita, que lo hace sentirse terrible. Y cuando él le pide a Dios que por favor le quite ese sufrimiento tan grande, una y otra vez él lo que dice es que el Señor le habla de la gracia. Así que el Señor hoy, delante de esa situación en la cual tú te sientes débil, yo me siento débil. Hemos de decir, sí, pero dependo de Dios. Y su fortaleza viene hacia mí. Qué importante cuando nosotros entendamos que ni los insultos, ni las angustias, ni las persecuciones, nada va a venir a golpear tanto como la debilidad de la inseguridad, como el no aceptar que necesitamos de Dios. Nosotros hemos de entender nuestra vulnerabilidad y esta
al entender que existe en nosotros, lo que debe hacer es que nos acerquemos más a Dios, nos acerquemos más a Él. Pidamos que Él esté en medio de las luchas, en medio de la ansiedad, en medio del esfuerzo que hemos hecho por nuestra propia fuerza. Y entendamos que lo más importante es humillarnos ante el Señor, reconocer nuestra dependencia de Él y que Él es el que está trabajando poco a poco en nosotros. Él es el que está diciendo en medio de los peligros, en medio de la aflicción, estoy aquí para ayudarte. Nosotros hemos de ser humildes, amados, y entender que no es por nuestro propio esfuerzo, no es ser perfeccionistas, es que necesitamos abrazar la gracia, abrazar esa gracia que nos va a permitir en medio de que se nos evidencian las grietas que hayan en nuestra vida, en medio de identificar esas áreas que nos causan debilidad, saber que en medio de la imperfección estamos en las manos de Dios, somos instrumentos de Dios y Él con su poder nos transforma, Él con su poder nos ayuda, Él nos susurra y nos dice, estoy aquí, yo te voy a sacar adelante, estoy aquí, yo te amo, estoy aquí, todas las veces que caigas te levanto. Estoy aquí, si tú te arrepientes de tu pecado, si tú pides mi ayuda, yo te voy a ayudar, yo te voy a sustentar. En la debilidad somos convertidos en instrumentos de poder en las manos de Dios. Entendemos que no es por nuestro esfuerzo, que no es por nuestra sapiencia, que no es por nuestra habilidad, que es por Él que logramos hacer las cosas. Alabado sea el Señor. Otro aspecto donde es necesaria la ayuda de Dios, un área que es plomo para nuestras vidas y que Dios quiere trabajar, es la agresividad. Hemos de querer gracia para responder correctamente en todas las situaciones que se nos presentan. Vamos a estar leyendo en Colosenses 4, versos 5 y 6. La palabra dice, andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. La gracia tiene que ver, amados, con la forma en que nosotros respondemos a nuestros semejantes. Porque definitivamente, como hemos estudiado en la escuela o en el colegio, en la universidad, toda causa tiene un efecto. Y por eso la palabra también nos habla de la regla de oro. Como queramos ser tratados, así hemos de tratar a los demás. Y hemos de entender que vivimos en una sociedad que necesita de Dios. Nuestro cónyuge, nuestros familiares, en nuestra casa, nuestros compañeros de trabajo, de estudio. ¿Qué pasa entre las relaciones interpersonales? La tendencia a la agresividad es un plomo que hay en todos nosotros. Y nosotros necesitamos entonces de Dios para que Él sea el que nos dé la sabiduría, para que Él sea el que ponga ese sabor, esa sazón, ese tacto, para nosotros emplear las palabras apropiadas, reaccionar consecuentemente con lo que dice la palabra, tener el carácter de hijo del reino. De manera que nosotros mostremos a Cristo, de manera que nosotros seamos agradables a los demás. Es difícil que siempre procuremos ser agradables a todos, mas sin embargo,
es importante entender que el Señor nos llama a entregar toda inseguridad, toda debilidad, toda agresividad, porque Él va a trabajar con nosotros. Si tenemos que hablar algo y aludir a ser francos, hemos de sazonar la palabra. Hablar con fuerza y con claridad es válido. Lo que no es válido es emplear un tono, una forma, un tratamiento de inflexión de la voz o de palabras, reacciones o acciones que destruyan nuestra vida y que destruyan a los demás. Si su caso es la agresividad, definitivamente recuerde que lo que necesitamos es la gracia. La gracia de Dios es lo que va a hacer que nosotros respondamos adecuadamente. Quizás una parte que necesita sanidad en el cuerpo de Cristo es la lengua. Porque la lengua es lo que más enfermedades difunde en el cuerpo de Cristo. Y especialmente cuando falta la gracia, cuando falta ese tacto necesario para hablar. Démonos cuenta que el tacto es como una ropa que ayuda a organizar una verdad que parece dura o que es dura, pero la presenta de manera atractiva. Démonos cuenta que la verdad por sí sola puede ser impactante, puede ser incisiva, puede ser hasta brutal, pero no hay nada mejor que una porción de gracia para hacer que la verdad resulte agradable. Recuerde, como usted quiere ser tratado, así trate a los demás. Cuando empleamos la gracia para hablar, ella ayuda a suavizar nuestras palabras. ¿Qué le parece? ¿Verdad que sí? De manera que la verdad puede ser recibida sin la ofensa que evidentemente se produciría o se formaría si no se habla con cuidado. Les leo esta idea hablando sobre tener tacto para hablar y afirmando que es un antídoto contra la abrasión. El tacto es una manera de acercarse a otro ser humano que implica sinceridad y comunicación franca a la vez, que muestra respeto por los sentimientos de la otra persona, procurando no herirla innecesariamente. Implica fe, confianza en la otra persona y le comunica el siguiente mensaje: confío en que serás capaz de manejar lo que te voy a decir. Respeto tus sentimientos y haré todo lo posible por evitar mis propias tendencias destructivas para no herirte innecesariamente. Hacer uso del humor puede ser también una herramienta que nos ayude para no caer en la agresividad, sino que más bien de una manera jocosa, con gracia, sazonando. Y esto no significa que se haga irrespeto o burla de una persona, sino buscando una manera agradable de manifestar lo que haya que decir. Puede ser una herramienta para luchar contra la agresividad. Así que es un área en la cual hemos de orar. Aquí hemos enfatizado en la parte de hablar, pero también, como lo hemos estudiado en otros momentos, puede ser la manera de reaccionar o de no reaccionar. Igual es agresivo, porque muchas veces señalamos al que es apasionado, al que es impetuoso, al que es inquieto, pero también hay agresiones pasivas.
y ambas son plomo para nuestra vida. Otro aspecto en el cual hemos de pedirle ayuda al Señor es con la contemporización, de manera que nos podamos mantener firmes en las creencias. Hebreos 13, vamos a buscar Hebreos 13. Hebreos 13, en el verso 7 y 9 nos dice: acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia, no con alimentos de los que no recibieron beneficio, los que de ellos se ocupaban. Esta palabra de Hebreos nos está hablando o está exponiendo una profunda preocupación sobre la tendencia de los creyentes a abandonar la fe. ¿Y cuándo? Cuando hay momentos difíciles, cuando vienen tiempos difíciles, cuando hay sufrimiento, cuando hay persecución, cuando las cosas se ponen, por decirlo así, cuesta arriba. Y buscando la definición de contemporización, les voy a leer lo que significa. La Real Academia la define como esa acción de acomodarse al gusto, opinión o voluntad de otra persona o situación, generalmente por respeto, interés o para mantener la armonía, cediendo temporalmente en los propios propósitos. Puede implicar flexibilidad, transigencia y adaptación ante las circunstancias para evitar conflictos o lograr un fin. Cuando entonces somos personas que tenemos un criterio, pero nos acomodamos a lo que digan los demás o para no llevar la contraria, como dicen muchos, para no tener problemas. Bueno, eso habla de una falta de carácter, pero como estamos centrados en la parte espiritual y cómo implican las demás dimensiones, nos vamos a dar cuenta que esas personas que tienen de plomo la contemporización es porque a conveniencia serán creyentes y a conveniencia no serán creyentes. A conveniencia con el entorno darán testimonio, a conveniencia con el entorno serán creyentes de la secreta. Y nos damos cuenta que entonces en esa ambigüedad, en esa inestabilidad de criterios, Dios quiere quitar la máscara que haya en nosotros, de manera que nos mantengamos en nuestra fe y que esa manera, esa demostración de mantenernos en la fe haga un impacto verdadero en nosotros primeramente y también en los demás, dándonos fortaleza y eliminando de nosotros toda falsedad, toda inseguridad, toda debilidad, toda agresividad. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una estrecha relación con Dios, cuando entendemos que la gracia es algo íntimo y personal y nos dejamos moldear por Dios, entendemos que ha sido tal su trabajo en nosotros, que es tan trascendental que no negociamos nuestros valores absolutos espirituales, nuestros valores del reino, nuestras creencias, nos mantenemos firmes en fe, creyendo en la autenticidad de aquel que nos llamó. Nos fortalecemos en el Señor. Por eso hemos de depender siempre de Él y esperar la ayuda de Él. El quinto y último aspecto, este aspecto tiene que ver con el orgullo. Requerimos de gracia para someternos a las cosas que nos debemos someter. Vamos a estar buscando en Santiago 4,
versículos 6 y 7 que nos dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. También en Primera de Pedro 5, la palabra nos dice 5:5. Asimismo, vosotros los más jóvenes, estad sujetos a los mayores, y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Estos dos pasajes, hermanos, están prácticamente basados en Proverbios 3:34. Y Proverbios 3:34 nos dice, vamos a buscarlo un momentito. Proverbios. Proverbios 3, verso 34. Pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. O sea que, simplificándolo, la palabra nos está diciendo que Él se burla de los burladores, pero da gracia a los afligidos. Quisiera leerles una apreciación que hace Charles Bridges, un estudiante del Antiguo Testamento de finales del siglo XIX, y él escribe, abro paréntesis, en ningún punto, bueno, comillas, perdón, en ningún punto se declara más plenamente la mente de Dios que en contra del orgullo. Un espíritu humilde, nacido de una profunda convicción de que no somos nada, es una gracia que adorna. Tampoco se trata de un sentimiento ocasional o temporal, sino de un hábito, entre comillas, arropado al hombre, desde la planta de los pies hasta la cabeza, cierro comillas. Él la derrama, la gracia, libremente sobre los corazones humildes. Cierro el paréntesis de las comillas. Nos damos cuenta con esta afirmación que acabo de leer de Charles, que está diciendo que en el ser humano está arraigado el orgullo, que el orgullo siempre está presente y que nosotros debemos de entender que necesitamos abiertamente del Señor, que nosotros no podemos estar pensando en nuestras habilidades, en las cosas que hacemos, que administramos, que poseemos, como algo de que jactarnos, sino que hemos de entender que es todo por la gracia de Dios, que es por su mano poderosa sobre nuestras vidas, que Él nos ayuda y que Él nos saca adelante. Pero cuando nosotros nos resistimos a entender eso, Dios busca la manera de prácticamente oprimir, al tener nuestra vida en su mano, oprimir sus dedos soberanos de manera que nos duela eso que está mal, esa área que nos está afectando. ¿Por qué? Porque la hemos entregado al orgullo. Y puede que ahí nos sollocemos, nos retorzamos y en ese preciso instante recordemos entonces que necesitamos de Él y nos sometamos a su gracia y a su voluntad. Y por eso en ocasiones hay esferas dolorosas, situaciones donde no las podemos manejar por nosotros mismos.
Y Dios las está empleando para sacar derecho de nuestras vidas. Al hablar sobre esto, hay un señor que se llama George Matheson, un escocés, y voy a leer, eh, es un texto que se nos presenta sobre lo que él habla de la disciplina en cuanto a su desesperación personal. Esto se encuentra en un libro que él escribió con el título Pensamientos para el viaje de la vida. Leo para ustedes. Alma mía, no rechace el lugar de su postración. Desde siempre ha sido el vestuario de la realeza. Pregunte a los grandes del pasado lo que ha sido la fuente de su prosperidad. Ellos dirán, era el frío suelo en el que una vez me encontraba postrado. Pregunte a Abraham, él enseñará el sacrificio de Moriah. Pregunte a José, él le dirigirá a su calabozo. Pregunte a Moisés, él pondrá como fecha de su fortuna el peligro que pasó en el Nilo en la canasta. Pregunte a Ruth, ella le pedirá que erija su monumento sobre el campo de su trabajo duro. Pregunte a David, él le dirá que sus canciones se inspiraron en la noche. Pregunte a Job, él le recordará que Dios le respondió desde un torbellino. Pregunte a Pedro, él ensalzará su obediencia en el mar. Pregunte a Juan, él aplaudirá a Patmos. Pregunte a Pablo y le atribuirá su inspiración a la luz que lo cegó. Pregunte a uno más, el Hijo del Hombre. Pregúntele de dónde ha llegado su reino sobre el mundo entero. Él responderá, desde el frío suelo sobre el que me postraba, la tierra de Getsemaní. Es allí donde recibí mi cetro. Usted también, alma mía, será laureada por Getsemaní. La copa que no quiso beber llegará a ser coronilla en el dulce porvenir. La hora de su soledad le coronará. El día de su depresión le agasajará. Es el desierto el que romperá en canto. Son los árboles de su bosque silencioso los que batirán las palmas. Cierro entonces con esta reflexión diciendo, amados, en este peregrinaje que tenemos, puede que la travesía más dolorosa, usted diga, no me la había imaginado que mi vida o esta travesía iba a ser en esta magnitud de demandante o de dolorosa. Porque quizás muchos que han venido a Cristo les han vendido un evangelio de prosperidad, de que todo va a ser rosado o dulce o bonito. Y puede que más bien estemos sorprendidos de ver el territorio que nos ha correspondido vivir o pasar, frío, inhóspito, en soledad, quizás al, al sesgo de la depresión o del quebrantamiento. Si por alguna razón usted o yo nos hemos preguntado que si nos hemos equivocado de camino, hoy el Espíritu Santo nos está diciendo, no es así, porque Dios está obrando en usted y en mí, y su mano poderosa nos cubre, su amor nos envuelve, Él nos ofrece su gracia. Así que para disfrutar ese despertar de la gracia, entendiendo que es algo íntimo y personal, pidámosle al Señor su intervención. Estos dos autores que leí anteriormente, tanto George como Charles, quizás estarán de acuerdo en decir que nos encontramos con el vestuario de la realeza.
El nombre del sastre es gracia. Y cuando estemos perfectamente vestidos, el proceso se terminará. Oramos. Señor Jesús, gracias por esta palabra. Gracias por decirnos que tú estás trabajando en nosotros. Tú estás obrando tu perfecta voluntad. No nos dejas, no nos desechas, no nos desamparas. Solo nos pides que nos rindamos hacia ti y que entendamos que la gracia es algo íntimo y es personal. Es un trato de tuyo con nosotros porque quieres sacar lo mejor de cada uno, porque quieres quitar el plomo de la inseguridad, el plomo de la debilidad, de la agresividad, de la contemporización y del orgullo. De manera que nos dejemos vestir por ti de gracia, entendiendo que eso te da honra y gloria, porque nos vamos a alegrar en medio de nuestras debilidades. Por eso la palabra, bástete mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Nos abrazamos a ti, nos abrazamos, querido sastre, a esa gracia que tienes. Síguenos vistiendo con ella, porque necesitamos siempre y mucho de ti. Trabaja, obra en nosotros y sea tu nombre puesto en alto en todo momento y en todo lugar. Y eso haga que seas exaltado, que seas alabado y que nosotros entendamos que nuestra vida, por más imperfecta que sea, es una vida con propósito y que tú la has abrazado y que en tus manos está. Gracias, Señor, por la enseñanza y por todo lo que nos dejas para meditar con la palabra que hoy se ha expuesto. Honra, gloria y poder sean a ti, Señor Jesucristo, por siempre. Amén. Los bendigo, saben que los amo mucho y nos encontraremos, si el Señor lo permite, la próxima semana. Muchas y ricas bendiciones. Que pasen muy bien.